¿Es la salvación libre y abierta realmente o condicionada y selectiva? Déjeme decirle que es la palabra de Dios la que tiene que imponerse. Así que por favor vamos a remitirnos a la Biblia, porque hay demasiada filosofía y pensamiento humano filtrado y queriendo ser pasado como palabra de Dios. Y yo le aconsejo que no deje de escuchar y prestar especial atención a este tema, porque es sumamente importante y es en torno a la salvación. Así que vamos a hacernos la pregunta de manera diferente. ¿En qué sentido la salvación que nos ofrece Jesucristo es libre y en qué sentido condicionada? Déjeme decirle que ambos argumentos tienen fundamento bíblico y son claramente enseñados en la Escritura. Y entendiendo que es un tema en torno a la salvación, es de suma importancia entenderlo. Así que vamos a analizarlo detenidamente, cada una de estas dos facetas en el plan de salvación conforme a la palabra de Dios. Entonces, comencemos por la parte considerada libre en la salvación. Mire, la salvación es esencialmente un regalo inmerecido de Dios, no la ganamos, y se basa en la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo y no en méritos humanos. Y Cristo ya hizo la obra completa y perfecta para que la salvación sea para el ser humano una realidad palpable. Y este tan grande e incomparable regalo de salvación fue logrado por Jesús, solamente por Él, a través de su vida perfecta, de su muerte en la cruz, sepultura y resurrección, lo cual es la base esencial y fundamental de su evangelio de salvación. 1 Corintios 15, 3 y 4. Ahora, los seres humanos no pueden añadir absolutamente nada a la obra perfecta de Cristo en sí misma. Y Efesios 2, 8, 9 es un versículo clave para entender esto. Y dice claramente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, ¿cómo llega a nosotros la salvación? Bueno, pues por la gracia de Dios. ¿Cómo la recibimos y se hace efectiva en nosotros? Por la fe en Jesucristo. Y ahí está la cláusula especial. Ahí le va. No por obras. O sea, no por nuestro esfuerzo, para que nadie se gloríe. En otras palabras, para que nadie se alabe, ni se exalte, ni se enaltezca, ni se jacte, ni se vanaglorie, ni presuma, ni fanfarronee, ni alardee de que lo hizo para merecerlo. Lo cual, desde la perspectiva del ser humano caído y pecador, es imposible lograr ante el Dios santo, 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 merecer la salvación. Entonces, también Romanos 5:8 nos dice claramente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, existe también la disponibilidad universal de la salvación. El sacrificio de Cristo es suficiente para toda la humanidad, pasada, presente y futura, y su ofrecimiento no se limita a unos pocos, el ofrecimiento, sino que está disponible para todos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, cuando se desglosa Juan 3:16 al 18, no es difícil percatarse de varios puntos esenciales del plan de salvación, y es necesario hacer una pauta aquí y detallar. Por ejemplo, Juan 3, del 16 al 18, dice lo siguiente, versículo 16, número 1, de tal manera amó Dios al mundo. El móvil de Dios para nuestra salvación fue su amor por nosotros. En segundo lugar, entregó a su Hijo unigénito, a su Hijo amado Jesucristo, en nuestro lugar, en sacrificio perfecto, en propiciación. En tercer lugar, para que todo aquel que en Él crea, o sea, creer en Jesucristo exclusivamente. Y aquí hay un parteaguas, porque nos está diciendo que en primer lugar, Dios nos ama tanto hasta el punto de sacrificar a su amado Hijo en la cruz por el perdón de nuestros pecados, para que nosotros fuésemos perdonados, redimidos, justificados y reconciliados con Él para recibir la vida eterna. Pero que el sacrificio de Cristo y nuestra reconciliación con Dios solo se hacen efectivos en nuestras vidas creyendo en Jesucristo, en su obra redentora. En cuarto lugar, ahí le va, versículo 17, nos dice que el propósito de Dios al entregar a su Hijo es la salvación del mundo. Y aquí no pone límites, no hay excepciones en este ofrecimiento tan grande y perfecto de sacrificio de Jesucristo para nuestra salvación. Y que Dios quiere librarnos de la condenación eterna, nos dice el versículo 17 de Juan. Ahora, versículo 18, y aquí está la cláusula especial, la fe, creer verdaderamente. Y dice: el que en Él cree, o sea, en Jesucristo, en el sacrificio perfecto, en su obra redentora, en su rescate por nosotros, su redención, pues el que cree no es condenado, o sea, es perdonado de todo pecado, justificado, redimido, rescatado, reconciliado con Dios, y tiene lugar eternamente y para siempre en las moradas eternas, en el gozo eterno de la presencia de Dios. Pero, y aquí está el resultado del rechazo de la obra redentora de Cristo. Y dice: pero el que no cree ya ha sido condenado. En otras palabras, será echado fuera y recibirá absolutamente todo lo contrario de lo que significa la plenitud, el gozo de estar con Dios eternamente y para siempre. ¿Y esto por qué será? Pues por una cuestión de fe, por no acceder a cumplir el único requisito indispensable que demanda el hecho de hacer efectiva la salvación en nosotros.
que es la fe, y dice que la condenación vendrá porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. También en 1 Timoteo 2, 4 al 6 nos dice: Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, el ofrecimiento de la salvación no tiene costo. Ofrecimiento. El hombre no puede pagar por su salvación ni ganarla a través de sus propias obras. Es un acto libre de la gracia y la misericordia divina. Isaías 55:1 nos dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Entonces, esta es la parte libre. Ahora vamos a ver cuál es la parte condicionada de la salvación. Y ya estuvimos viendo un poquito de esto en el análisis que hicimos de Juan 3, 16 al 18. Entonces, aunque la salvación es un regalo cuyo ofrecimiento es libre, la Biblia enseña que hay condiciones que deben cumplirse primeramente para recibirla y segundo para permanecer en ella. El primero es que la salvación, para que sea efectiva en nosotros, necesita y demanda un verdadero arrepentimiento y fe genuina. O sea, creer verdaderamente en Jesucristo. La salvación requiere un reconocimiento del pecado en el ser humano en primer lugar, que nos guía al arrepentimiento por medio del Santo Espíritu de Dios, y un cambio de corazón y la confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hechos 2:38 nos dice: arrepentíos y bautices en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora, bautismo en agua no como garantía de la salvación, sino como un acto de convicción que nos convoca al reconocimiento personal de nuestra condición de pecado delante de Dios, y que nosotros necesitamos arrepentirnos de esos pecados y confesar públicamente también nuestra fe en Jesucristo y el reconocimiento de la obra redentora de Jesús basada en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces también Romanos 10 del 9 al 10 nos dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. En segundo lugar, la salvación requiere obediencia continua, guiados por el Espíritu Santo de Dios que mora en el creyente y con el creyente. El que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en él y con él. El creyente debe vivir en obediencia a la palabra de Dios, es un testimonio del Espíritu, y permanecer en la fe, dando evidencias del fruto digno de arrepentimiento y manifestando progresivamente las virtudes del fruto del Espíritu Santo conforme al carácter santo de Dios en Cristo Jesús. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí, selectivo, no todo el mundo, el que hace la voluntad de Dios. Juan 15:4 y 6 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. El que no permanece en mí es echado afuera como pámpano y se seca. En Romanos 10:9 se hace una declaratoria directa en base a quién puede ser salvo, y ambas declaraciones están basadas en la fe, o sea, creer en la obra redentora de Cristo, y que además están condicionadas por un si confesares, si creyeres. O sea, el requisito es la fe. Romanos 10:9. Una vez más, si confesares, vea la condición, con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón, vea la condicionante de la fe, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, perseverancia hasta el fin. La Biblia llama a los creyentes a perseverar en la fe para alcanzar la salvación final. Mateo 24:13. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y también, como ya habíamos hablado, necesitamos mostrar los frutos dignos de arrepentimiento y las virtudes del fruto del Espíritu Santo como un reflejo del carácter de Cristo en nosotros como creyentes en Él. La salvación genuina produce un cambio en la vida del creyente, evidenciando el fruto del Espíritu y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como dice Hebreos 12:14. Y Santiago 2:17 nos dice claramente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, a la luz de las Sagradas Escrituras, podemos decir categóricamente que la salvación es completamente libre en el sentido del ofrecimiento. No más allá, que no se puede ganar ni merecer. Es un regalo de la gracia de Dios. Sin embargo, es condicionada en cuanto al hecho de que requiere una respuesta activa y coherente de arrepentimiento, fe, obediencia y perseverancia. Ambas facetas trabajan juntas para manifestar en nosotros el plan de redención en Cristo Jesús, siendo guiados por el Espíritu Santo, redarguidos de pecado, conducidos a toda verdad y sellados para salvación por el Santo Espíritu de Dios. Mis amados, paz, gracia y misericordia de Dios esté con todos vosotros. Que el Señor le bendiga.